Importante el anuncio que hacen ahí desde Greenpeace. Vamos a conversar sobre este tema y nos acompaña el abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, me imagino no Muy tan bien. contento. Sí, efectivamente, amanecimos con esta noticia que efectivamente no es muy buena. Sin embargo, era algo que estábamos esperando de cierta forma. Teníamos una cierta luz de esperanza en cuanto a que los temas que hicimos notar al Comité de Ministros, para nuestro modo de ver, tienen mucho más mérito para que el proyecto hubiese sido rechazado que ser aprobado con condiciones, que además las condiciones no responden estrictamente a los problemas que estábamos denunciando. Hay mucho tema que hablar en este caso específico. Eran 11 las reclamaciones por parte de personas naturales y también organizaciones. ¿Cuáles eran las principales de ellas y que en este caso donde ustedes manifestaban su alerta para que el proyecto en este caso no siguiera adelante? Podríamos resumir tres temas fundamentales. El primero de ellos es el riesgo sísmico y geológico, que es probablemente el más grave. Matías Azun de Greenpeace lo mencionaba en la nota que acaba de pasar. El segundo de ellos es la sobrecarga en las instalaciones sociales de Puerto Aysén, principalmente. La tercera podría ser el tema de la biodiversidad, que no está suficientemente tratada, porque este embalse viene a unir tres lagunas, o sea, son dos lagos y una laguna, y hacer un solo cuerpo de agua. Y bueno, finalmente eso tendría consecuencias sobre la fauna íctica del lugar. ¿Cuál sería el impacto real en el medio ambiente, la construcción de Río Cuervo y las otras también asociadas? Hay que considerar que, por ejemplo, cuando hablamos del riesgo sísmico que te decía, lo podemos ver desde dos dimensiones diferentes. La primera de ellas es estrictamente ambiental y significa que la información al respecto del riesgo sísmico de la falla Liquiñe-Ofqui, que es la que pasa por debajo del embalse Río Cuervo, es insuficiente, es contradictoria también, porque existen informes hacia atrás que hablan de que esta falla es altamente activa y que está en constante riesgo de producir sismos. Por ejemplo, el año 2007, esta falla fue el epicentro de un enjambre sísmico en Puerto Aysén que terminó con la muerte de 10 personas, producto de una remoción en masa que produjo un tsunami en el fiordo de Aysén. Eso todo está ignorado en el proyecto. La empresa ha insistido en que... Pero ese sería un problema para la empresa. Eso sería un problema para la empresa, no necesariamente, porque estamos hablando de que murieron 10 personas. Y lo que viene a hacer el proyecto... Pero en ¿sí? este caso, el riesgo sísmico es latente porque es un riesgo que entrega la misma naturaleza. Exacto, sí. De tener ahí la represa y de tener ahí, ¿cierto?, este proyecto hidroeléctrico, ¿cuál sería la consecuencia de esta falla? Sí, te pongo un ejemplo. Si tienes tu techo trizado, no se te ocurriría construir una piscina sobre tu techo, porque lo más probable es que ese techo colapse de alguna forma con una vibración como es un terremoto. Aquí es el mismo caso. El río Cuervo, la central río Cuervo va a estar ubicada río arriba de Puerto Aysén, y esto es un cajón que desemboca en el fiordo Aysén. Por lo tanto, si este muro colapsa, el riesgo que añade es mucho mayor. Y eso, como te decía, la empresa ha dicho que no adiciona riesgo, pero también señala que esos estudios están basados, o la proyección que se espera es de sismos hasta de 7 grados, y eso es todo lo que sabemos. Pero ya sabemos que en Chile los episodios sismológicos pueden superar por mucho esos 7 grados, y eso está absolutamente ignorado. Y respecto de eso, que es como estrictamente ambiental y de evaluación de riesgo, le debemos sumar necesariamente, y que es una de las principales quejas de la ciudadanía en Puerto Aysén, en Puerto Chacabuco y en la región de Aysén en general, que digamos que hubo una especie de desidia durante la evaluación ambiental respecto de la opinión de las personas, respecto de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque resulta que este riesgo, que no fue descartado, sino que se dijo que aparentemente no se iba a producir, y sin embargo, en la resolución de calificación ambiental y ahora en la resolución del Comité de Ministros se establece un sistema de monitoreo para hacerle el seguimiento a esa variable. El plan de monitoreo de alerta temprana. Exactamente. Pero tenemos que considerar que este riesgo es un riesgo que está jugando con la vida de las personas. Entonces, estas personas van a vivir en una alerta constante, y eso no está evaluado. O sea, es un estado de vigilia que mantienen las personas de esta incertidumbre de si esta cuestión añade o no más riesgo de lo que ya había en la falla más activa de Chile.
Diego, son varios los temas que hay que tratar en poco tiempo. Conversábamos fuera de micrófono que en esta misma instancia es cuando se cae el proyecto Hidro Aysén, pero que vino antecedido por un importante movimiento social y que incluso traspasó la misma región y que casi fue un movimiento a lo largo del país quienes se sumaban a la construcción de Hidro Aysén. ¿Cuál es la diferencia hoy día? ¿Cuál es la diferencia? Es una buena pregunta. Hidro Aysén, como tú bien dices, la caída de Hidro Aysén se produjo por un movimiento social muy bien articulado, que francamente es el mismo que está detrás de la oposición a Río Cuervo, que es Patagonia Sin Represas, del cual formamos parte muchas organizaciones ambientalistas del país. Yo diría que lo que cambia en este momento es que Hidro Aysén, al estar tan vapuleado por la opinión pública, el Comité de Ministros se vio en la obligación de producir el rechazo en esta misma instancia. Y no es el caso de Río Cuervo, porque fue un poco más ignorado en su tramitación, no está tan puesto en la opinión pública. Si bien nosotros, desde las organizaciones ambientalistas, pensamos que es mucho más riesgoso incluso. Eso te iba a preguntar, desde el punto de vista ambiental, Hidro Aysén, la central de Hidro Aysén y precisamente Río Cuervo, ¿revisten el mismo impacto en el ambiente? Yo diría que ahora sí. que este es más, parece. Sí, yo diría que sí. Es que a este se le añade además el riesgo sísmico. Y esa cuestión es súper importante y por lo mismo, porque la ciudadanía en este momento ya, el proyecto está produciendo ese efecto. O sea, está produciendo el efecto de que la gente está inquieta, de que no va a saber qué es lo que va a pasar una vez que esté construido. Y ambos comparten el hecho de que si derribamos Hidro Aysén porque no se correspondía con la protección del territorio por un lado, con la política energética que se quería erigir a futuro en la región, entonces Cuervo es lo mismo, pero pasó silenciosamente por detrás y finalmente lo que quisieron hacer con esto es derechamente compensar la falta de Hidro Aysén y por eso se le dio tan fáciles las cosas a Energía Austral. Matías Azún de Greenpeace anunciaba, lo escuchábamos ahí en su punto de prensa ya para finalizar la conversación, que va a ser un año de movimientos y que finalmente pareciera que hacer ruido ciudadano podría impactar y que van a ir a tribunales y otras instancias. ¿Cómo va a ser desde el punto de vista ambiental y desde el movimiento ciudadano este año? Va a ser agitado, concuerdo con Matías, va a ser un año complicado, de harto movimiento. Desde el punto de vista legal ya estamos preparando las acciones correspondientes. La primera de ellas es la reclamación, que digamos es la consecuencia directa de la resolución del Comité de Ministros. Y también vamos a tratar de invalidar la resolución del Comité de Ministros, pero todavía no sabemos en detalle qué es lo que se decidió. Sabemos que se aprobó. Sabemos que las condiciones bajo las cuales se aprobó son insuficientes y nos queda bastante camino por recorrer en tribunales por un lado y respecto del movimiento social, claro, en Aysén se va a reactivar la oposición y ahí posiblemente hayan otras alternativas de acción. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sabemos a ti. Que el tema energético es una importante discusión pendiente en nuestro país. Así es. Gracias. Gracias a ti.